Bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy desarrollaremos el tema de intoxicaciones, donde aprenderán a identificar los signos y síntomas, las vías más frecuentes de intoxicaciones y sobre todo los primeros auxilios frente a esta situación de emergencia que puede poner en riesgo la vida de una persona. Las intoxicaciones agudas se caracterizan por ocasionar trastornos funcionales y orgánicos de diversos órganos y sistemas, constituyendo en no pocas ocasiones verdaderas emergencias médicas, al comprometer el funcionamiento de sistemas vitales como el cardiorrespiratorio. La conducta que se debe seguir en el tratamiento de las intoxicaciones agudas consiste en la aplicación de un grupo de medidas que permitan corregir las alteraciones de las funciones vitales del organismo para preservar la vida del paciente y eliminar lo más pronto posible la interacción del tóxico con los órganos blancos, adecuando o corrigiendo los diversos efectos tóxicos. Veamos algunas definiciones importantes para poder tener en cuenta cuáles son los primeros auxilios adecuados. Pues bien, vamos a definir la palabra intoxicación y tóxico. Intoxicación es la reacción del organismo frente a la entrada de cualquier sustancia tóxica, que puede causar desde lesiones mínimas hasta la muerte. Y tóxico se define como toda sustancia química, ya sea en su aspecto sólido, líquido o gaseoso, que a determinada concentración causa daño. Ahora, ¿cuáles son las causas de las intoxicaciones? Son muchas, pero vamos a mencionar algunas que suelen ser las más frecuentes. Por ejemplo, dosis excesiva de medicamentos o drogas, almacenamiento inapropiado de los medicamentos, utilización inadecuada de insecticidas, cosméticos, derivados del petróleo, pinturas o soluciones para limpieza. Y también una de las causas puede ser la inhalación de gases tóxicos. Recordemos que acá la población más susceptible de presentar intoxicaciones son los niños y los adultos mayores. También encontramos dentro de las causas el consumo de alimentos en fase de descomposición o de productos enlatados que estén soplados o con fecha de consumo ya vencida. Manipulación o consumo de plantas venenosas. Ingestión de bebidas alcohólicas, especialmente las adulteradas. Veamos ahora la clasificación de los tóxicos. Pues bien, vamos a encontrar agentes tóxicos que son productos químicos. Estos pueden ser de origen animal, de origen vegetal o de origen mineral. También encontramos tóxicos de origen físico. Aquí podemos mencionar las radiaciones, los rayos ultravioletas. De acuerdo a las vías de intoxicación, vamos a diferenciar los signos y síntomas. Es importante identificar por dónde ha ingresado el agente tóxico al cuerpo. Vamos a mencionar ahora las 4 vías de intoxicación más reconocidas. La vía respiratoria es una de las más frecuentes por donde puede ingresar un agente tóxico, a través de la nariz, la boca, los pulmones. Se dan cuando alguien respira una atmósfera con un gas tóxico, gas natural, monóxido de carbono,
En estos casos se puede producir una somnolencia y apatía hasta que la persona quede inconsciente. Luego tenemos la vía dérmica. La vía dérmica consiste en que el agente tóxico ingresa a través de la piel, por contacto. Hay tóxicos que penetran en el cuerpo a través de la piel o las mucosas, como por ejemplo los plaguicidas o pesticidas. Su toxicidad depende del tipo del producto y de la dosis. Luego tenemos otra vía de ingreso, como es la vía digestiva o por ingestión. Aquí el tóxico va a ingresar a través de la boca, llegar al estómago, a los intestinos, todo el sistema digestivo. El tóxico aquí es ingerido y pasa toda la vía digestiva, dañando algunas estructuras u órganos, ¿no? Y tenemos también la vía parenteral. La vía parenteral es aquella en donde el agente tóxico ingresa al torrente sanguíneo, es decir, a nuestra circulación, a través de heridas, llagas, aplicación de algún producto con agujas, infiltración de alguna sustancia por la vena, entre otras causas. Identifiquemos ahora los signos y síntomas. Los síntomas neurológicos podemos encontrar aquí el dolor de cabeza, estupor, somnolencia, confusiones, convulsiones, mareos, hasta pérdida de conciencia. Dentro de los síntomas respiratorios podemos encontrar la presencia de tos que no cede, sensación de ahogo, dificultad respiratoria. Dentro de los síntomas digestivos mencionaremos las náuseas, vómitos, diarrea, falta de apetito, mal aliento, quemaduras en labios y boca. Dentro de los síntomas cutáneos podemos apreciar erupciones en la piel, quemaduras en la piel, sensación de hormigueo en las manos. Y también se pueden presentar algunos síntomas generales como visión doble, fiebre, palpitaciones, labios azulados, irritabilidad, relajación de esfínteres, dolor generalizado. ¿Cuáles son los primeros auxilios frente a una intoxicación? Vamos a resaltar primero las medidas generales y luego vamos a mencionar los primeros auxilios en forma específica de acuerdo a la vía de ingreso del tóxico. Primero, es importante realizar la valoración primaria para identificar la presencia de los signos vitales y el estado de conciencia de la víctima. Recordemos que apenas se determina el estado inconsciente, se debe llamar a los teléfonos de emergencia solicitando la ayuda necesaria. Segundo, debemos averiguar el tipo de tóxico, la vía de entrada y el tiempo transcurrido. Observar recipientes o soluciones ingeridas. Si la persona está consciente, es necesario hacerle preguntas. Debemos también aflojar la ropa para favorecer la circulación y mantenerlo abrigado para evitar la disminución de la temperatura corporal. También es importante colocar a la víctima en posición lateral de seguridad si es que se encuentra inconsciente pero aún con signos vitales. También es importante proceder a la descontaminación gástrica, provocando el vómito en forma mecánica, ya sea introduciendo el dedo o el cabo de una cuchara hasta tocar la úvula o campanilla. Principalmente esta descontaminación gástrica se debe realizar cuando la ingesta ha sido vía oral. La descontaminación gástrica o la provocación del vómito está contraindicada
en las siguientes situaciones. Por ejemplo, si el tóxico es un ácido, álcalis, como la lejía, ácido muriático derivado del petróleo, si la víctima está inconsciente, convulsionando, con quemaduras en labios y boca, si han transcurrido ya más de 2-3 horas de haber ingerido el tóxico. Estas son situaciones en donde no debemos provocar el vómito, pues lo que va a ocurrir es mayor quemadura en todo el tubo digestivo. Podemos ocasionar lesiones en ciertas estructuras internas del sistema digestivo. Así que es importante tener en cuenta. Muy bien, y como cuarto paso o cuarta medida general, se encuentra el traslado inmediato al hospital, pues en muchas ocasiones la causa de la intoxicación puede deberse a una concentración o dosis mayor y provocar complicaciones en el estado de salud de la víctima. En muchos de los casos se procederá a aplicar algún antídoto, de acuerdo también a la vía de ingreso del tóxico al cuerpo de la víctima. Veamos ahora cuáles son los primeros auxilios, las medidas específicas, pero según la vía de intoxicación. Cuando hablamos de una intoxicación por ingestión, tenemos que tener en cuenta que el tóxico ingresa por la vía oral. Y en este caso es importante retirar toda sustancia tóxica que quede en la boca de la persona. Es decir, hay que realizar una evaluación de la cavidad oral. Si sospechamos que la sustancia tóxica es un producto de limpieza, de uso doméstico u otro producto químico, debemos leer la etiqueta del recipiente y seguir las instrucciones por intoxicación involuntaria. Aquí también es importante resaltar si la persona está consciente o inconsciente. Si la persona está inconsciente, debemos pedir definitivamente asistencia médica urgente. Debemos colocar a la persona en posición inclinada con la cabeza de lado. Recordemos, esta posición es la posición lateral de seguridad. Aflojar la ropa y abrigarla con una manta. Dependiendo del tóxico que ha ingerido, no provocaremos el vómito, como ya lo hemos mencionado anteriormente. En cambio, si la persona está consciente, hay que tener en cuenta si el tóxico es corrosivo, ácido o álcalis. Podemos dar a beber abundante cantidad de agua y trasladar a la persona de forma urgente. Nunca debemos provocar el vómito cuando el tóxico ha sido un corrosivo, un ácido o álcalis. Hay que tenerlo en cuenta. Si el tóxico no es corrosivo y ha transcurrido menos de 2 horas desde su ingestión, se puede intentar provocar el vómito. Como hemos también revisado anteriormente, para provocar el vómito, podemos estimular la base de la lengua o la campanilla con una cuchara o con los dedos. ¿Qué hacemos en caso de que la intoxicación haya ocurrido por contacto con la piel? Pues en esos casos debemos quitar la ropa contaminada con guantes y enjuagar la piel durante al menos 15 a 20 minutos en la ducha o con una manguera. Pues recordemos que hay tóxicos que penetran en el cuerpo, ¿no? A través de la piel o las mucosas. Entonces lo más importante es retirar toda esta ropa que está contaminada por el producto y emplear abundante agua, sin rozar, ¿no? Si es que salpicó los ojos, hay que enjuagarlos con agua
durante al menos 15 minutos. Puede ser con agua tibia o agua fría, hasta que llegue la ayuda médica. O si en caso fuera necesario, trasladar a la víctima a un centro sanitario con la etiqueta del producto, pues a veces las sustancias tóxicas irritan las estructuras del ojo y pueden causar también complicaciones mayores en cuanto a la visión. ¿Qué podemos hacer cuando la intoxicación se ha producido por inhalación? Aquí debemos identificar también la causa de la intoxicación. También debemos identificar los signos y síntomas ya mencionados anteriormente. Hay que sacar a la persona inmediatamente y dejarla respirar aire puro. Si está inconsciente, el primer síntoma de dificultad respiratoria, hay que practicarle lo que es la respiración artificial o la ventilación artificial o boca a boca si fuera adulto y trasladarlo urgentemente. Es necesario también saber si la persona vomita. Si notamos que la persona está expulsando restos, ¿no?, de algún alimento, de alguna sustancia, debemos girar la cabeza hacia un lado para evitar que no se atragante o no se asfixie. Realicemos también la reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de vida, como movimientos, respiración, pulso, tos. Recordemos la importancia de realizar la valoración primaria frente a cualquier situación de urgencia y emergencia que nos encontremos. Porque frente a ello, lo importante es llamar a los teléfonos de emergencia para que la ayuda especializada llegue lo más pronto posible. De aquí recordemos que el servicio médico de emergencia a nivel local en nuestro país es la central de bomberos, identificada con el número 116. También podemos pedirle a alguien o a algún familiar o amigo que se encuentre alrededor de la víctima que recolecte frascos de pastillas, envases, ¿no?, o contenedores con etiquetas y cualquier otra información sobre la sustancia tóxica para enviar junto con el equipo de la ambulancia o cuando ya llegue el paramédico y el médico a prestar el servicio. Es importante saber también el tipo de tóxico que ha consumido para que le puedan brindar el antídoto necesario a nivel hospitalario. Veamos ahora los primeros auxilios a tener en cuenta en caso de una intoxicación intravenosa provocada por drogas o fármacos. Definitivamente este tipo de intoxicaciones presentan mayor complicación ya que el producto o el tóxico ingresa a la circulación, a la sangre en forma inmediata, y las manifestaciones clínicas son también inmediatas en la víctima. Se debe recurrir inmediatamente a una atención médica de urgencias, ya que la única manera de neutralizar este tóxico es con antídotos específicos, por vía endovenosa o intravenosa. Mientras tanto, se ha de proteger a la víctima y comprobar su conciencia, su respiración, su pulso. Si no respira, no tiene pulso y está inconsciente, debemos proceder con maniobras de reanimación cardiopulmonar. En realidad, la gravedad de la intoxicación va a depender de la dosis y también de la toxicidad del producto, ¿no? Es importante por eso conocer la naturaleza del tóxico y la vía donde ha ingresado para poder actuar rápidamente o trasladarlo, si es posible, a un centro asistencial. ¿Qué es lo que no se debe hacer frente a una intoxicación? En caso de picaduras y mordeduras, no debemos hacer torniquetes, cortes o succiones. Debemos observar si hay restos de espinas o aguijones y retirarlos con unas pinzas.
Nunca administrar nada a una persona que esté inconsciente debido a una intoxicación. Podría aspirar el contenido y pasar esto a las vías respiratorias, causando una asfixia. Nunca inducir el vómito. Como hemos mencionado ya, hay situaciones en donde está contraindicado. Solo si el médico o el profesional del centro de toxicología o centro de salud te lo aconseja, debemos provocar el vómito, ya que hay sustancias muy irritantes que pueden volver a causar daño al salir. No intentar neutralizar el tóxico con remedios caseros, como zumos o antídotos o leches. A veces queremos brindarle algo para que beban y poder expulsar el tóxico, pero debemos tener en cuenta que no siempre esto suele ser efectivo. Lo más importante son las medidas preventivas. Esta fue toda la información respecto a las intoxicaciones y los primeros auxilios. Gracias por su atención.